Buenos días, vamos a dar inicio con las materias de cuarto semestre. Aspectos a evaluar en ambas materias. Examen 30%, proyecto 30% y portafolio 40%. Procuren cumplir con todo, tiempo y forma, además de hacer sus trabajos bien, sus tareas bien, para que no tengan ninguna complicación con su calificación. Historia de México 2. El bloque 1. Hacia la formación de México como Estado-Nación. El primer tema es ideologías al iniciar la vida independiente, conservadores y liberales. Observen tantito la imagen, es una marcha triunfal. Esos hay individuos en caballo, esa bandera y confeti es la entrada a la Ciudad de México, al centro de la Ciudad de México, es la entrada del ejército trigarante. Ese ejército fue el que consumó la independencia de México. Con esa entrada se simboliza que se terminaba la lucha de independencia. Y a partir de aquí, México se empieza a transformar porque ahora ya no va a tener el dominio español, pero se va a empezar a organizar como país independiente y debe de definir de qué forma va a ser su gobierno. Si bien cuando México en toda la etapa que es colonia depende del gobierno del Imperio Español, el Imperio Español, si lo recuerdan, era dominado por un rey y su familia, y ese poder se heredaba entre generaciones. Pero al consumarse la independencia de México, ya ese poder no tiene efecto en nuestro país y aquí se tiene que organizar un nuevo gobierno. Para entonces, 1821, hay dos corrientes de pensamiento, conservadores y liberales, y con ese tema empezamos, porque esas corrientes de pensamiento son compuestas por personas, por grupos de personas y por personajes que con su opinión política, su opinión militar o en algunos casos la opinión de creencia influyen mucho para tomar decisiones en nuestro país en aquella época. Vamos a ver de qué se trata. La ideología conservadora se define como aquella ideología política y filosofía social que privilegia el status quo, estado actual de las cosas, y busca mantener las tradiciones y las instituciones establecidas. Bueno, los conservadores, que son el grupo de personas que tenía esta ideología, esta forma de pensar, son un grupo de gente que por lo regular era adinerada, eran militares, eran políticos y era gente de la iglesia. Ellos querían que en el nuevo país que se estaba formando existiera una forma de gobierno en el cual ellos dominaran ese grupo de poder. Y a esa ideología se le dice conservadora porque quiere conservar el estado de las cosas tal cual estaban. Si habían quitado con la independencia, habían quitado el dominio de España, ellos querían poner un dominio en México, pero que fuera igual, que trabajara de la misma manera, por eso se les llama conservadores. Y en estas imágenes que tenemos aquí, el señor que tiene una capa blanca es Iturbide, fue un militar que consumó la independencia junto con Vicente Guerrero y él lo que quiere es proclamarse emperador de México. Entonces su ideología conservadora le, le dice que todo se debe de gobernar parecido. En lugar de tener un emperador español, hay que tener ahora un emperador mexicano y él se propone como emperador. En esta otra imagen donde están en una mesa firmando un libro,
es la firma de los tratados de Córdoba. El señor de negro es un español enviado por la corona de España para firmar los tratados, es don Juan O'Donoghue, y el otro es Iturbide, muy atento en la firma, donde ya España se retira con su control político y militar y el gobierno se les queda a los mexicanos. Bueno, la ideología conservadora estaba influenciada por una logia. Una logia es una institución que era muy común en aquella del tiempo y eran grupos de personas que se reunían para debatir ideas filosóficas, políticas, culturales o religiosas. Y el México de aquel entonces, influenciado por la idea de los conservadores, tenía como su creencia la logia masónica del rito escocés, porque se había tomado esa tradición de Europa y se hacían ese tipo de reuniones entre gente poderosa y ahí se decidía cómo se iba a llevar a cabo el gobierno en nuestro país. Dice la imagen, los conservadores consideraban como la mejor forma de gobierno a la monarquía, imponiendo como única religión a la Iglesia Católica. Para ellos no había otra forma de gobierno que no fuera con reyes. Ellos tenían que tener reyes, reinas, y la iglesia tenía que tener mucha influencia y la educación tenía que ser impartida desde la iglesia. Esas imágenes son los reyes de España. Los conservadores decían, pues si ya no nos va a gobernar un rey de España, que sea rey de México. Y si no tenemos un rey de México, pues volvemos a traer un rey de España. El Imperio Mexicano fue un estado que nació como resultado del movimiento independentista. Su periodo histórico comprende de la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de la Casa Mata y la instauración de la República en 1823. La otra ideología, en aquel entonces, la ideología liberal. Los liberales se autonombraban el Partido del Progreso, que defendía la ordenanza constitucional. Tenían como principios cambiar la sociedad a la que pertenecían, siendo fundamental el respeto de los derechos de las personas. Uno de los fundadores importantes de esta corriente fue don José María Luis Mora, quien proponía un modelo de gobierno basado en una república federal, representativa, democrática, sustentada en tres poderes. Los liberales defendían la libertad en el trabajo, en la industria y en el comercio, la educación laica y gratuita, así como el respeto al libre culto. Ellos pensaban que el gobierno debía ser del pueblo y el pueblo debía de elegir a sus gobernantes y el gobierno no debía de recaer solo en una persona, sino repartirse en un poder ejecutivo, en un legislativo representado por diputados y en un poder judicial, con la autoridad para poder ejecutar sentencias, hacer cumplir leyes. Y decían que la educación debía ser laica, que no debía ser impartida por la iglesia, sino por instituciones de gobierno que se hicieran cargo de la educación. Y los liberales defendían el libre culto, que hubiera otras religiones, no nada más fuera la católica la única dominante. Además creían mucho en los adelantos científicos de la industria y creían en el comercio como modo de vida. Actividad. Lee el tema de la página 23 a la 25. Desarrolla tus habilidades de la página 25. Consiste en un llenado de tabla y hay que elegir cuál de las dos ideologías es de tu interés y menciona por qué te interesó o por qué te gustó o por qué te llamó la atención. El llenado de tabla es acerca de las ideologías. Te preguntan qué personajes estaban en alguna de las ideologías y cuáles eran las características de la ideología. Yo ya te los adelanté aquí en el video, solamente
repasando en el libro, ya se podrá resolver fácil esa actividad para entregar antes de la 1 de la tarde de hoy. Actividad 2, tarea. Lee el tema Proyectos de Nación de la 26 a la 29. Observa los videos que marca tu guía con el código QR, páginas 26 y 27. Realiza y desarrolla tus habilidades de la página 29. Para los puntos 1 y 2 te propongo que concentres tus respuestas en una tabla como la siguiente, que tenga por columna proyecto de nación y en la otra columna características. Y así a cada proyecto le sacas sus características. Esta tabla está muy angostita, ustedes la tienen que hacer dependiendo de la información que saquen. Ahí calculen cuántos renglones se van a llevar, cuál es el ancho de su fila y ahí lo llenan. Y como segundo punto en esa actividad pide un collage de los proyectos de nación. Fecha límite de entrega, jueves 25 de febrero de 2021. Una semana para hacer la tarea. Cualquier duda, aclaración, me mantengo conectado en el WhatsApp y a través del Messenger de Facebook.